Estimadas y estimados estudiantes de la Cátedra Historia de las Relaciones Internacionales 1, nuevamente nos encontramos desarrollando un tema que tiene como objetivo dar continuidad al desarrollo de las temáticas que han de estudiarse a razón de la mencionada cátedra en la primera unidad. Para comenzar, quiero recordarles que el presente material que me dispongo a desarrollar es la continuación de uno a razón del Imperio Español que he compartido previamente. De manera que, para propiciar una mejor comprensión y entendimiento sobre el presente tema, recuerden que es menester que hayan revisado responsablemente ese material previo. Para comenzar esta segunda entrega, quiero mencionar que una vez consolidado el matrimonio y los respectivos reinos de Isabel y Fernando en Castilla y Aragón respectivamente, ambos van a comenzar a construir un proyecto político el cual pues va a proyectar a los reinos hispánicos y que los va a encaminar a ser una de las mayores potencias, es decir, una de las potencias más importantes de todos los tiempos. En ese sentido, toda una serie de factores contribuyeron a que los reinos hispánicos emergieran poco a poco y se consolidaran en el panorama internacional. Uno de esos factores fue la inteligente política matrimonial que se articuló tanto con relación a Isabel y Fernando como en la forma en que estos colocaron pues a sus descendientes y utilizándolos prácticamente como piezas para consolidar distintas alianzas políticas mediante matrimonios muy bien calculados con las principales casas reales europeas de la época. En este esquema, el cual pues he elaborado personalmente, básicamente lo que hago es explicar un poco la genealogía de Isabel y de dónde ella pues proviene, un poco lo que ya he explicado anteriormente en el video anterior, y la forma pues en la cual ella y su esposo Fernando casaron a sus hijas y a su hijo, tal como mencioné, con miembros de las principales casas europeas de la época. Como recordarán, mencionamos que Isabel de Castilla pues es hija del rey Juan II de Castilla y de su segunda esposa Isabel de Portugal. Sin embargo, como mencioné anteriormente, el rey Juan II de su primera esposa con su primera esposa María de Aragón había procreado un hijo, Enrique IV, que fue el que le sucedió tras su muerte. Enrique IV en su vida tomó dos esposas, la primera Blanca de Navarra, pero al no poder tener descendencia con ella, pues la repudió. Y es así como contrajo segundas nupcias con una princesa portuguesa de nombre Juana de Avis. Con Juana de Avis, Enrique IV pues tuvo a la hija de nombre Juana apodada la Beltraneja, la cual vimos como protagonizó junto a su tía Isabel y a su esposo el rey Alfonso V de Portugal, hermano de su madre, la guerra de sucesión castellana, en la cual pues Isabel se coronó como vencedora. Por otra parte, decíamos que con su segunda esposa Isabel de Portugal, el rey Juan II de Castilla había procreado a Alfonso, apodado el Inocente, y que murió a muy corta edad, e Isabel, quien llegó a ser la reina de Castilla. Por otra parte, pues también vimos cómo Isabel de Castilla escogió muy calculadamente y muy estratégicamente a su esposo, y pues este matrimonio se consolidó de manera que Isabel llegó a ser la reina de Castilla y Fernando el indiscutible rey de Aragón. Ahora bien, una vez consolidado este matrimonio, vamos a ver la descendencia que de ellos pues se obtuvo, es decir, los hijos e hijas que ellos obtuvieron. Primeramente pues tuvieron una hija de nombre Isabel, otra de nombre María, Juana, que esta Juana pues es la Juana apodada Juana la Loca,
un hijo único, es decir, un único varón de nombre Juan y una hija de nombre Catalina. Para comenzar por este lado, vamos a ver que la princesa Isabel fue destinada a sellar una alianza con Portugal, y en ese sentido Isabel pues se casó con el monarca denominado Manuel el Afortunado. Sin embargo, pues Isabel, quien estaba destinada a ser pues heredera de los reyes católicos, bueno, en realidad el heredero era su hijo Juan, pero Juan murió muy rápidamente, como voy a explicar pronto, y pues la corona recayó, la herencia recayó en Isabel. Sin embargo, cuando Isabel dio a luz a su único hijo de nombre Miguel de la Paz, falleció. En consecuencia, pues se esperaba que la herencia de Isabel la recibiera su hijo. Sin embargo, este niño murió muy poco, pues, es decir, vivió muy poco tiempo y murió a muy corta infancia. Sin embargo, los reyes católicos, no queriendo dejar pasar la alianza con Portugal, queriendo pues siempre mantener las relaciones muy afianzadas con Portugal, ofrecieron en matrimonio a su hija María. María se casó con el rey Manuel el Afortunado y tuvo una numerosa descendencia. Sin embargo, de estos descendientes me interesa mucho destacar a una princesa en particular, a Isabel de Portugal, que muy pronto la voy a mencionar cuál es la relación de ella con el emperador Carlos V de Alemania I de España. Entonces acá podemos ver materializada la alianza entre Castilla y Aragón y Portugal mediante un matrimonio doble. Por este lado también vamos a encontrar un matrimonio doble, una alianza con la casa de los Habsburgo. Es decir, los reyes Isabel y Fernando dispusieron que su hija, quien ha pasado a la historia con el penoso apodo de Juana la Loca, se casara con el hijo del emperador Maximiliano de Habsburgo y de su esposa María de Borgoña, este hijo pues mejor conocido como Felipe el Hermoso. Comentar pues que de Juana y de Felipe el Hermoso nacieron varios hijos e hijas. Sin embargo, uno de los más importantes es Carlos, puesto que Carlos heredó las coronas peninsulares de Castilla, de Aragón, y además llegó pues a recibir las herencias por parte de sus abuelos paternos, y en consecuencia llegó incluso a ser coronado como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. También acá está la relación muy clara, puesto que una de las hijas que tuvo María con Manuel el Afortunado, es decir, la princesa Isabel de Portugal, contrajo matrimonio con su primo Carlos, y de este matrimonio entre Isabel de Portugal y Carlos I, pues de sus herederos que nacieron de este matrimonio destaca el heredero de Carlos, Felipe II de España y primero de Portugal, puesto que en la época de Felipe II, España y Portugal van a pasar a estar gobernadas bajo la misma corona, comenzando pues con Felipe II y finalizando esta unión con Felipe IV. Por otra parte, el único hijo varón de los reyes católicos, es decir, el príncipe Juan, fue casado con la hija de el emperador Maximiliano de Habsburgo y de su esposa María de Borgoña, es decir, con la hermana de Felipe el Hermoso. Margarita de Austria y Juan pues se casaron, tuvieron un matrimonio muy feliz, pero fue muy corto, puesto que Juan murió al poco tiempo de haberse casado. Margarita quedó embarazada y todas las esperanzas se pusieron en ese bebé que todavía pues no nacía. Sin embargo, y lastimosamente, Margarita tuvo un aborto y muy sola y muy triste tuvo que regresar a la casa de su padre. Después, al ser incapacitada Juana, tras decir que Juana estaba loca y que no era capaz de cuidar a sus hijos, fue Margarita quien se encargó de cuidar a los hijos e hijas que tuvo Juana con Felipe el Hermoso, de manera que el futuro emperador Carlos V fue criado por su tía Margarita de Austria. Y para finalizar la alianza que establecieron los reyes católicos con otros reinos importantes de la época, encontramos una relación que se estableció entre el reino de Inglaterra y la corona de Castilla y Aragón, puesto que una hija de nombre Catalina fue dispuesta para casarse con
el heredero al trono de Inglaterra, es decir, con Arturo de Inglaterra. Sin embargo, Arturo de Inglaterra murió muy rápidamente y Catalina quedó en una especie de limbo, puesto que había mucha dificultad por parte de Enrique VII para regresarla a sus padres. Esto tenía que ver con la dote que ella había llevado y pues el rey Enrique VII de Inglaterra no se veía o no estaba en la capacidad de reintegrar todo ese dinero que Catalina había llevado consigo, de manera que se dispuso que la viuda princesa Catalina iba a esperar a que el futuro Enrique VIII creciera, alcanzara la mayoría de edad, y efectivamente Catalina llegó a casarse con Enrique VIII. Ahora bien, con Enrique VIII Catalina logró dar a luz a una hija de nombre María Tudor, y pues esta María Tudor terminó casándose con su sobrino Felipe II. Que no nos extrañe ver esta relación de matrimonios entre primos, entre sobrinos, entre tías, puesto que esta era la usanza de la época. Sin embargo, tal como nos vamos a dar cuenta ya casi finalizando el tema, esa constante endogamia terminó pasando factura, puesto que los últimos descendientes de esta familia fueron personajes débiles, faltos de carácter y con muchos problemas físicos y mentales. Al realizar un análisis sobre los principales acontecimientos ocurridos durante el reinado de los Reyes Católicos, indudablemente es importante destacar el establecimiento del Tribunal del Santo Oficio, mejor conocido como la Inquisición Española. Y es que los Reyes Católicos consideraron pues que la principal causa por la cual pues era necesario establecer un tribunal del Santo Oficio o Inquisición en los reinos peninsulares era para ocuparse de los judíos conversos. Y es que, como vamos a ver, ya desde antes de la expulsión formal de los judíos, luego del decreto de la Alhambra, se habían dado muchos casos de judíos que aparentaban haberse convertido al cristianismo, pero en secreto seguían judaizando, es decir, seguían practicando sus costumbres y profesando su propia religión. Es por ello que esto era considerado como una herejía, la cual los reyes católicos no estaban dispuestos a tolerar. En consecuencia, los reyes pidieron permiso al papa de la época para establecer una inquisición que tuviera, o mejor dicho, una inquisición de la cual tuvieran el control ellos mismos, sin que necesitaran pues la intervención del papado. El papa de la época, Sixto IV, no sin antes pensarlo muy cuidadosamente, al final aceptó la petición de los reyes católicos y mediante la bula emitida en el año de 1478, la cual se titula Exigit sinceras devotiones affectus, el papa pues aceptó la creación, el establecimiento de la Inquisición en la corona de Castilla. Vamos a ver que esta bula también pues establecía que los reyes católicos serían encargados de nombrar a los inquisidores. Comentarles que por lo general a la hora de hablar de la Inquisición, pues este es una institución que data de alrededor del siglo XII o el siglo XI aproximadamente, y pues se encontraba instaurada en los principales reinos cristianos de la Edad Media. Sin embargo, pues a menudo y como parte de esa leyenda negra que se cierne sobre España, se suele hacer alusión a la Inquisición española como una de las más violentas y sangrientas. Sin embargo, comentar que eso no es cierto, ya que la Inquisición española pues no es tan complicada, es decir, no causó la muerte, mejor dicho, a tantas personas. Sí fueron juzgadas algunas, pero no tantas como en otros países que estaban en proceso de formación, como por ejemplo en Alemania. Es más, eso de que la Inquisición española a menudo es tildada como una de las más violentas y de las más sangrientas y de las que llevó a más personas a la muerte, forma parte de una leyenda negra que los detractores de España tramaron
tomaron pues para desprestigiar a los gobernantes españoles. Pero repito, ¿verdad? Si bien es cierto, pues esta Inquisición cumplió las funciones para la cual estaba destinada, no es precisamente la más violenta ni la que mayor muerte causó a muchas personas, pues que en su momento pudieron ser consideradas como herejes. Otro de los episodios importantes que ocurren a lo largo del reinado de los reyes católicos Isabel y Fernando es el episodio conocido como la toma de Granada. Vamos a ver que la toma de Granada básicamente se refiere a la toma de la ciudad amurallada de Granada. Y pues esto tiene lugar en el año de 1492. Cuando el último emir de Granada, de nombre Mohamed XII, mejor conocido como Boabdil el Desafortunado, quien fue pues el último rey moro, entregó en un acto simbólico, el cual es representado por esta pintura, entregó, repito, en un acto simbólico las llaves de la ciudad de Granada a los reyes católicos. Comentar pues que la reconquista de Granada básicamente duró alrededor de 7 años, puesto que la misma se extendió desde aproximadamente el año de 1486 hasta el año de 1492, cuando finalmente la ciudad fue entregada. Vamos a ver que durante todo ese tiempo que duró la guerra de Granada, la ciudad pues había sido defendida por los distintos emires que la habían gobernado. Y estos pues lograron defenderla y resistir el asedio mediante el establecimiento de importantes alianzas con otros reinos musulmanes. Pero al final la ciudad se rindió y los reyes católicos pues hicieron efectivo la toma de la ciudad. Tengamos en cuenta que al final la ciudad no fue tomada por medios violentos, sino que fue asediada y esta, al quedar incomunicada, el emir de Granada se vio forzado a entregar la ciudad y a rendirse. Es importante tener en cuenta que este episodio es fundamental a lo largo del reinado de los reyes católicos, puesto que es un episodio histórico muy simbólico, ya que tal como hemos venido viendo en los diferentes temas que hemos estudiado anteriormente, Granada era el último reducto musulmán ubicado en la península. Aparte de eso, la toma de Granada se consideró como una gran victoria para la cristiandad, por lo que se celebraron numerosas misas para dar gracias a Dios por el triunfo del cristianismo sobre el Islam. Y pues por otra parte, también la toma de Granada significó un gran triunfo económico y militar para Castilla, puesto que al conquistar la ciudad de Granada se le otorgaba derechos al territorio de Castilla sobre la parte de Granada que colinda con el estrecho de Gibraltar. Por otra parte, y para concluir este apartado, vamos a ver que en el mismo año de 1492, pero el 31 de marzo, los reyes católicos promulgaron lo que se conoce como Decreto de la Alhambra o Edicto de Granada, el cual pues también fue promulgado luego de la toma de Granada y también se le conoce como Edicto de Expulsión de Judíos. Se le conoce de esta forma puesto que mediante este edicto se decretó que los judíos tenían un plazo de alrededor de 4 meses para salir del territorio de Granada. De lo contrario, sus bienes serían confiscados y estos serían llevados ante el tribunal de la Inquisición. Por otra parte, también se les presentó la oportunidad de permanecer en el territorio peninsular de Granada, pero para ello debían de convertirse al cristianismo y hacerse bautizar. Algunos judíos lo hicieron, pero otros no lo hicieron y pues decidieron optar por el exilio. Comentar que este episodio de expulsión de los judíos ha sido un episodio muy comentado y que a veces empaña el brillante reinado de los reyes católicos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que para esta época el reino de España pues estaba en pleno proceso de
reconstrucción, y como sucedió en otros reinos o en otros estados que estaban en proceso de consolidación, la religión sirvió como un factor homogeneizador. Por tanto, cualquier religión que pusiera en amenaza el cristianismo, que era el principal factor de homogeneidad, era eliminado, puesto que lo que se quería era la unidad y no la divergencia, ya que esto pues sin duda alguna impedía trazar un proyecto político de unidad en los reinos. Con respecto a la rendición de Granada, tal como comenté, Boabdil, el desafortunado, quien fue pues el último emir de Granada, pasó a la historia como el desdichado emir que tuvo el penoso y el deshonor de entregar la ciudad a los reyes cristianos. En este episodio que quiero compartirles, personalmente siempre me gusta mencionarlo a razón de este tema, puesto que a pesar de su enorme carga patriarcal, sin duda alguna refleja pues el imaginario de la época, y es que cuando la ciudad de Granada fue entregada a los reyes católicos y estos pasaron a tomar posesión de la misma, a los musulmanes se les permitió vivir en ella, de hecho se les había prometido que se les iba a respetar su religión. Sin embargo, poco a poco la ciudad fue siendo cristianizada y los musulmanes básicamente se vieron obligados a salir de la misma, es decir, a abandonar la ciudad. Se dice que cuando el último emir de Granada pues vio por última vez la ciudad antes de partir hacia su exilio en Fez, en Marruecos, volvió a ver la ciudad y lloró de pena. Su madre, Aisha, le dijo estas palabras: llorad, llorad como una mujer lo que no supisteis defender como hombre. Estas palabras, pues, tal como he mencionado, reflejan una enorme carga patriarcal, pero básicamente reflejan el espíritu de la tristeza y de la frustración de estos personajes, los cuales pues se vieron obligados a abandonar el hogar ancestral de su familia y al cual ya nunca jamás podrían volver. A la hora de estudiar el Imperio Español, específicamente la parte de los reyes católicos, podemos perfectamente intuir que el año de 1492 fue un año muy prolífico, un año de mucho provecho, de mucho triunfo para la monarquía católica. Y es que en el año de 1492 Cristóbal Colón llegó a América. Vamos a ver que como antecedente a este hecho histórico que cambió sin duda alguna la visión del mundo y la forma en que se gestaban o se llevaban a cabo las relaciones de la época, vamos a ver que ya desde mucho tiempo antes, alrededor del año de 1482, Cristóbal Colón se había acercado a los reyes de Portugal, específicamente a Alfonso V, para exponerle su proyecto de exploración geográfica. Sin embargo, pues sus planes no habían sido aceptados. Por otra parte, y tras haber visto pues Cristóbal Colón que a los reyes católicos les estaba yendo bastante bien, pues recientemente habían triunfado en Granada, decidió pues hacer una visita y exponer el proyecto a los reyes. Por tanto, luego de pensarlo dedicadamente, el proyecto de exposición que había hecho Cristóbal Colón, se procedió a firmar lo que se conoce como las capitulaciones de Santa Fe. En estas capitulaciones de Santa Fe se propusieron diversas cuestiones, entre ellas pues que se nombró a Cristóbal Colón como almirante de la mar Océano. Aparte de eso, se le nombró virrey y gobernador de las islas y de las tierras firmes que pudiera descubrir. También se le otorgaba una décima parte de las rentas de todo lo que pudiera obtener a razón de los descubrimientos y pues otras cuestiones más. Sin embargo, pues vamos a ver que muchas veces pues en la educación primaria, cuando estamos estudiando pues educación primaria o bachillerato, se nos comenta que
la reina Isabel empeñó sus joyas para financiar los viajes de Colón. Y eso pues no es cierto, ya que realmente esta empresa tan importante para la corona castellana sí fue pues más que todo impulsada por la corona castellana, pero algunas fuentes argumentan que el dinero para financiar el viaje de Colón fue prestado por un banquero de origen judío. Vean qué paradójico, puesto que ya se había decretado la expulsión de los judíos, pero aquellos que habían decidido convertirse seguían pues aportando mucho capital para el sostenimiento de los reinos. En consecuencia, vamos a ver que, tal como estudiamos en su momento, la guerra de sucesión castellana se dirimió mediante la firma del Tratado de Alcazovas, y desde entonces las relaciones entre los reinos peninsulares de Castilla y de Aragón con Portugal habían sido muy amenas y muy cordiales, más que todo pues debido a los pactos que se habían sellado mediante alianzas matrimoniales. Sin embargo, los recientes descubrimientos geográficos pusieron en peligro esas buenas relaciones, por lo que fue necesario firmar un nuevo tratado, como nos vamos a dar cuenta a continuación. Continuando con la secuencia de los descubrimientos geográficos, tal como mencioné anteriormente, las relaciones entre el Reino de Castilla, el Reino de Aragón y el Reino de Portugal habían sido muy cordiales desde hacía muchos siglos y se habían visto alteradas solo por episodios breves. Sin embargo, los descubrimientos geográficos pusieron en peligro esa unidad y esa buena convivencia entre estos reinos. Pues de manera que, como vimos anteriormente, Colón pues realizó numerosos viajes a América y comenzó a llegar a territorios que fueron reclamados rápidamente por la corona de Castilla. En consecuencia, pronto se comenzaron a generar diferencias entre la corona de Castilla y la corona de Portugal, es decir, los reinos de Castilla y Aragón y Portugal. De manera que para procurar dirimir esas diferencias y que éstas no afectaran las relaciones entre los reinos, los reyes católicos y el rey de Portugal, Juan II, acudieron pues ante los oficios del Papa Alejandro VI, que no era otro más que Rodrigo Borgia. Este Papa pues medió entre la disputa territorial que se había cernido entre los reyes de Castilla y Portugal y de Aragón, y pues decidió dividir el mundo, y esta división quedó materializada en lo que se conoce como el Tratado de Tordesillas. Podemos perfectamente asegurar que el Tratado de Tordesillas es uno de los primeros tratados de división del mundo. ¿Y por qué mejor no decirlo? El primer tratado de división del mundo, puesto que este tratado básicamente vino a mover los intereses de Portugal y de Castilla, los cuales ya se habían venido definiendo en numerosas bulas anteriormente, puesto que en una bula papal anterior al Tratado de Tordesillas se había movido un poco la línea imaginaria, un poco pues al este del Cabo de Bojador. Sin embargo, pues en el Tratado de Tordesillas, esta línea imaginaria que se había movido a favor de Portugal un poco al este del Cabo de Bojador, se decidió fijar en 270 leguas al este de las islas de Cabo Verde, y esto pues sería a favor de Portugal, quedando trazada más o menos pues esta línea imaginaria, y de esta forma se partía esta parte del hemisferio del mundo, y todo lo que se descubriera en esta parte del mundo iba a ser propiedad de Portugal. Esto pues posteriormente significó la irremediable pérdida del territorio de Brasil para la corona española, y toda esta parte que podemos ver pues coloreado en un color pues verde tenue resultó pues ser adjudicado a Portugal, y todo lo que se encontrara después de estas líneas iba a corresponderle a la corona de Castilla. Es por eso que, tal como podemos apreciar en este mapa, a estos territorios restantes
llegaron los españoles y el resto es historia, puesto que sabemos que los españoles trajeron consigo la colonización, el sometimiento y pues el expolio y el saqueo de los diversos pueblos a los cuales llegaron. Aparte de eso, tal como vimos, la Inquisición fue fundada en los reinos peninsulares y también la Inquisición fue traída a América por los conquistadores. Ya casi para ir pues concluyendo el tema de los reyes católicos, es decir, la parte del Imperio Español que le corresponde a los reyes católicos, vamos a ver que la reina Isabel falleció el 26 de noviembre de 1504 en el Palacio Real de Medina del Campo a la edad de 53 años. Realmente la reina Isabel cuando falleció era joven, pero sucede que su vida agitada porque pues ella a lo largo de toda su vida tuvo que soportar numerosos desafíos, por ejemplo pues viajar a caballo constantemente, lo cual pues le ocasionó enfermedades, la hizo tener abortos espontáneos. Aparte de eso pues sufrió la pérdida, la muerte de su hijo y de algunas de sus hijas, y pues ya en los últimos años de su vida vio con impotencia como su hija Juana era acusada de loca y prácticamente perdía el control de sus acciones. Es entonces pues que comentarles que sobre la reina Isabel es muchísimo lo que se puede mencionar, muchísimo lo que se ha escrito, y es considerada como una de las reinas más importantes de España. Sin embargo, pues para los efectos que nos interesan para el tema, podemos destacar que desde sus principios, Isabel la Católica destacó como una mujer muy fuerte, muy valiente, con un espíritu muy entregado, pero sobre todo con una capacidad como estadista muy decidida. De hecho, pues ya en el testamento Isabel dejaba muy claro que era su voluntad que la sucediera su hija Juana, pero que si ésta no pudiera o no quisiera pues que la gobernanza del reino cayera pues en las manos del rey Fernando, tal como lo voy a presentar a continuación. En esta parte del material lo que hago es presentarles una parte del testamento de la reina Isabel, en la cual pues la reina instituye como heredera universal de sus reinos y señoríos a su hija Juana. Sin embargo, pues como podemos ver en el texto, si Juana no estaba dispuesta o no quisiera gobernar, la voluntad de la reina es que sus reinos tan amados fueran administrados por su esposo don Fernando. Y esto pues porque desde que recién Juana se había casado con el archiduque Felipe el Hermoso, este había dado muestras de ser muy ambicioso y de querer pues prácticamente apoderarse de los reinos que le correspondían a Juana por derecho propio. Pero él pues quería apoderarse de estos reinos para tener pues su propio lucro, ya que era muy ambicioso, y tengamos en cuenta que todos los territorios descubiertos en el llamado Nuevo Mundo pertenecían a la corona de Castilla. Entonces Isabel, pues queriendo proteger hasta el último momento su reino de la mano de Felipe, nombraba como heredera a su hija, y solo que ella no pudiera o no quisiera, ella disponía que fuera su esposo Fernando quien lo gobernara. Pero como vamos a ver más adelante en otro material, los hechos ocurrieron de una manera muy distinta a lo que Isabel planeó. De manera que Felipe el Hermoso terminó gobernando en Castilla por un periodo muy breve, y luego este falleció, su hija Juana fue incapacitada y finalmente su esposo Fernando terminó haciéndose cargo de la gobernación de Castilla hasta su muerte, en la cual pues es sustituido brevemente por el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros en la regencia, hasta que finalmente sea el nieto de los reyes católicos, es decir, Carlos I de España, V de Alemania, quien llegue a los reinos peninsulares y asuma el control del reino de Castilla y el control del reino de Aragón. Como conclusión
conclusión de esta segunda parte del tema del Imperio Español, hemos podido pues apreciar algunos hechos importantes a razón pues del periodo de los Reyes Católicos. Comentarles que eso de Reyes Católicos es un título que el Papa de la época les puso a Isabel y a Fernando por ser estos férreos defensores del cristianismo, es decir, del catolicismo. Acá podemos ver que los reyes Isabel y Fernando, si bien es cierto, no unificaron España como tal, pero con sus reinos permitieron el fortalecimiento tanto de Castilla como de Aragón y prepararon las condiciones para que su nieto Carlos recibiera unos reinos poderosos y muy fuertes, y será pues el nieto de los reyes católicos, Carlos I de España y V de Alemania, quien estará destinado a ser uno de los hombres más importantes de su época. ¿Por qué no decirlo con propiedad? El hombre más importante de su época, el cual pues llegó a ser heredero de un inmenso patrimonio, y esto lo hace pues un hombre muy importante de la edad moderna.